Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de que cuando aplicamos el método de sustitución, no tenemos que preocuparnos si elegimos mal. Si elegimos coseno de x como u, cuando derivamos, diferenciamos, calculamos el diferencial de u, el coseno de x, la derivada es menos seno de x por diferencial de x. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces cuando sustituyo como la integral de la raíz del seno por el coseno de x, que es u, que no me olvidé de ponerlo acá, miren, menos mal que no está acordado. Coseno de x, que es lo que llame u, por el diferencial de x, que es el diferencial de u sobre el seno de x. Esto no se puede simplificar porque acá hay una raíz y acá hay un seno. Entonces, está mal la elección. ¿Qué nos queda? Y si no elegimos el coseno, elegimos el seno. Recién les decía, la raíz no, porque la derivada de la raíz es un medio de la raíz por la derivada de lo que está dentro. Entonces, lo que está dentro de la raíz lo llamamos u. Por lo tanto, me queda la raíz cuadrada de u. Si u es el seno de x, el diferencial de u es coseno de x diferencial de x. Recuerden que diferenciamos, o sea, calculamos la derivada por el diferencial de u. La derivada de u es 1, la derivada de la variable, la derivada del seno de x coseno de x por el diferencial de x. Entonces, esto que está acá es lo que encontramos acá. Entonces, sustituimos integral de la raíz cuadrada de u por todo esto que llamamos diferencial de u. Obviamente que esto es de integral inmediata porque lo más fácil, para no aprender una tabla nueva, nada por el estilo, es expresar esto como u elevado a la 1 medio. Toda raíz se puede expresar como potencia con un exponente fraccionario. ¿Cuál es la reglita de u a la n o x a la n diferencial de x? Es la misma expresión u, sumarle a un medio 1, o sea, 3 medios, y dividirlo en esa suma. Más la constante que no hay que olvidarse nunca. ¿Quién es u? U es seno de x. Entonces, volvemos con nuestra variable. Seno de x elevado a la 3 medios sobre 3 medios. En realidad quedaría 2 tercios. Porque el 2 pasa al numerador y el denominador queda como 3. Más la constante. ¿Y qué es seno de x a la 3 medios? Bueno, es lo mismo que tener la raíz cuadrada del seno de x elevado al cubo, que se coloca ahí adentro, más la constante. Potencia con exponente fraccionario, el denominador es la raíz, el numerador es el exponente. ¿Cómo sé que está bien? Porque yo sé que si derivo esto, que si derivo la función que encontré, la dejo expresada como potencia con exponente fraccionario, la derivada de la constante por una función queda. O sea que si yo voy a verificar, para verificar que está bien, tengo que hacer qué cosa. Hola, Derivar buen día. la primitiva, y con esa primitiva derivada tengo que llegar a ¿quién? A la función original con la que empezamos. Entonces, si nosotros derivamos, la constante 2 tercios queda. La derivada de una potencia es bajo el exponente, que es 3 medios, por la misma expresión que es el seno de x, pero elevado a la cuánta. 3 medios menos 1, o sea, medio. Entonces la constante queda la derivada de la potencia bajo el exponente y le resto 1. Y después por la derivada de lo que está dentro. La derivada del seno es coseno de x. Entonces, como verán, el 3 se cancela, el 2 se cancela y me queda raíz cuadrada de seno de x. La derivada de la constante 0. Seno de x a los medios es raíz cuadrada de seno de x por coseno de x. O sea, por eso verificamos que está bien. Quiero decir entonces que uno, si hay más funciones, si esto fuese un poco más largo, la expresión, no importa la cantidad de funciones, voy probando. Pruebo con uno no da, pruebo con otro no da. De hecho, que estamos hablando de este método de sustitución, se van a agregar más métodos, entonces tendré que analizar si corresponde o no este método u otro método, los cuales tendrán ustedes que decidir.
con la práctica y haciendo muchos ejercicios, después les voy a subir la guía de integrales, haciendo muchos ejercicios ustedes tendrán la posibilidad de, apenas visualizan el ejercicio, darse cuenta cuál es el método que tienen que aplicar. Este es un ejemplo. Vamos a seguir haciendo otros ejemplos de otras integrales. Entonces, por ejemplo, la integral, poner acá, ahí se ve. La integral de x diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Si no estuviera la x, 1 sobre 1 más x al cuadrado es la derivada del arco tangente de x. Tengo que estar acordando todas las tablas, las tengo que tener presentes. Pero no, hay una x, entonces no es eso. Si yo elijo como u a x, la derivada de x da 1, entonces me va a seguir quedando el x cuadrado, no tengo con quién simplificar. En cambio, si elegimos 1 más x cuadrado, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x. Ahí me va a aparecer la x. En general, las constantes no me tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque las constantes salen fuera del signo integral. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner como cálculo auxiliar, que 1 más x al cuadrado, o sea, esto lo vamos a llamar, el nombre de la variable puede ser cualquiera, ¿eh? Yo estoy eligiendo u, podrían decir es t. Entonces, esto es t. ¿Qué tengo que hacer? Diferenciar. O sea, derivar y multiplicar por el diferencial de. La derivada de 1 es 0. La de x cuadrado es 2x por el diferencial de x. La derivada de la variable t es 1 por el diferencial de t. Esto siempre es de esa forma. Entonces yo quiero despejar el diferencial de x, entonces me queda diferencial de t dividido en 2x. Entonces esto es lo que vamos a sustituir acá por el diferencial de x. Entonces cuando integramos, decimos la integral de x sobre esto que llamamos t, pero al diferencial de x vale diferencial de t sobre 2x. Entonces ahí vemos que esta x con esta x se simplifica. Por lo tanto me queda un medio, porque este 2 es una constante que estaba multiplicando, sale fuera de la integral, y me queda un medio de la integral del diferencial de t sobre t. Diferencial de t sobre t porque esto se simplificó. Entonces, esto es inmediato, 1 sobre t es la derivada del logaritmo de t. O sea que esto va a ser igual a un medio del logaritmo natural de t. Recuerden que se pone en valor absoluto. Más la constante, que no tenemos que olvidar nunca. Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que hacemos es volver a reemplazar sustituir la variable que era t, en realidad es 1 más x al cuadrado. Valor absoluto más la constante. Esa es la integral de x sobre 1 más x cuadrado. La integral de x sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Verificamos. Ustedes al principio verifican. Derivan esto. Esto lo recuadramos porque es la respuesta. Cuando verificamos, derivo la derivada de la constante por una función y la constante queda. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u. La derivada del logaritmo de una función es 1 sobre esa función. Por, ya derivé la constante, quedó, derivé el logaritmo, ahí está, y ahora me queda la derivada de 1 más x al cuadrado, que es 0 más la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 0, ¿no es cierto? Porque la derivada de la constante siempre es 0. Entonces esto es 0, no tiene sentido, el 2. Con el 2 simplifica y me queda x sobre 1 más x cuadrado. X sobre 1 más x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es método de sustitución de variables. Por supuesto que hay muchos casos de diferentes
expresiones. Recién les mencioné el caso del arco tangente. Entonces vamos a recordar el caso del arco tangente de la siguiente forma. Fíjense, la integral de 1 sobre a cuadrado más x cuadrado diferencial de x. La integral no es con 1 más x cuadrado, sino que dice a cuadrado, cualquier número, es una constante. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Vamos a cerrar para que no nos entre la luz del sol. ¿Qué vamos a hacer entonces? Un artificio matemático para lograr una sustitución. El artificio matemático es que en esa expresión, el diferencial de x sobre a cuadrado más x cuadrado es sacar factor común a cuadrado. No está acá el a cuadrado, pero recuerden que el proceso de sacar factor común es multiplicar y dividir por ese factor. Entonces, esto va a ser 1, a cuadrado por 1 es a cuadrado, más, y si saco a cuadrado, pero ya no está como factor común, pero yo lo escribo en el denominador, cuando aplicamos la distributiva a cuadrado por 1 es a cuadrado. Y cuando distribuyo acá se simplifica el a cuadrado y me queda el x cuadrado. O sea que eso es válido. Extraer factor común significa extraer un factor que aunque no esté presente, nosotros lo que hacemos es el proceso de multiplicar y dividir por el mismo factor común. Entonces, en definitiva, como esto es una constante, sale fuera de la integral. Entonces, voy a tener 1 sobre a cuadrado por la integral del diferencial de x sobre 1 más, y como los dos están elevados al cuadrado, yo puedo expresar x sobre a elevado al cuadrado. Entonces, si distribuyo, me queda esta expresión. Si yo introduzco la constante y la distribuyo, voy a volver a esta expresión original. Fíjense todo el camino, el proceso algebraico que hay que hacer para llegar a esto. En definitiva, llegamos a una expresión que es x sobre a, que es lo que yo debería sustituir, de tal forma que en el cálculo auxiliar nosotros decimos que x sobre a es la variable h. La derivada de x sobre a es 1 sobre a, porque es 1 sobre a por x, lo mismo que x sobre a, entonces una constante por x, la derivada de ahí es la constante, por diferencial de x. La derivada de h es 1 por diferencial de h. Entonces, el diferencial de h vale el diferencial de x sobre a. Entonces, ese va a ser nuestra sustitución. O sea, la sustitución va a quedar 1 sobre a cuadrado. 1 sobre a cuadrado, que estaba afuera. Integral de el diferencial de x, acá no hemos sustituido todavía. El diferencial de x vale ¿cuánto? La que está viendo pasa multiplicando a por el diferencial de h. El diferencial de x vale a por el diferencial de h. Sobre 1 más x sobre a, yo lo llamé h. 1 más h cuadrado. O sea que nos quedó, este a sale afuera, y cuando sale afuera, ¿qué hace? Simplifica con esto. Me queda 1 sobre a. Integral del diferencial de h de 1 más h al cuadrado. Entonces, recordando
la tabla de derivadas, si yo tengo que la función es igual arco tangente de h, en vez de tener arco tangente de x, la derivada y prima es igual a 1 sobre 1 más h cuadrado. 1 sobre 1 más h cuadrado. O sea que la integral de esto es 1 sobre a, y esta integral, sabiendo que la derivada del arco tangente de h es 1 sobre 1 más h cuadrado, es arco tangente de h. ¿Por qué? Porque la derivada me da 1 sobre 1 más h cuadrado. Más la constante. ¿Qué tengo que hacer? Volver a sustituir. ¿Qué cosa? Bueno, 1 sobre a por arco tangente de h. Pero h valía x sobre a. Más la constante. Ahí terminó el ejercicio. Algo que parecía sencillo, sufre una transformación. Imaginarme que en vez de a cuadrado más x cuadrado tengo 1 más x cuadrado, y como es una constante sale fuera del signo integral. Si en vez de a cuadrado fuese cualquier número, no importa qué número, yo siempre lo puedo expresar como un cuadrado para expresarlo al líder. Siempre. Siempre es, imaginen ustedes que tienen la integral. Imaginen ustedes que tienen la integral de 1 diferencial de, que acá en vez de 1 puede ser 5, sobre, y en vez de tener ese a cuadrado, tienen, qué sé yo, 3 más x al cuadrado. Esto es posible si sacamos el 5 que está ahí, esto lo agregué yo, una constante, sale fuera de la integral, dejo la integral, diferencial de x, y ahora, ¿cómo expreso esto en función de un a cuadrado? Como raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado, el cuadrado con la raíz se va, me queda el 3 que tenía acá. O sea que es posible expresarlo entonces como un a cuadrado. Entonces después cuando le saco factor común, el raíz de 3 al cuadrado, o sea, 3 en realidad, me va a aparecer la raíz de 3 al cuadrado acá. La raíz de 3 al cuadrado lo saco factor común y me va a quedar 1. Y la raíz cuadrada de 3 me va a quedar abajo. Entonces va a quedar x sobre raíz de 3. Todo elevado al cuadrado. Todo el proceso sigue y es exactamente similar. Pero prueben ustedes entonces terminar de resolver esto aplicando el mismo método. O sea que no es para uno solo, para cualquier término es una constante, yo siempre un número lo puedo expresar en función del cuadrado. Si tengo un 3, lo pongo como raíz de 3 al cuadrado, total, el cuadrado con la raíz se va y me vuelve a quedar el 3. Y es exactamente lo mismo. Estas son las cosas que nos tenemos que ir acostumbrando a razonarlo de esta forma, a pensarlo de esta forma. Tiene muchas otras variantes, como por ejemplo, vamos a seguir con lo del arco tangente, pero vamos a corrernos un poquito para allá. Vamos a borrar este ejercicio. Recién teníamos el x dividido en 1 más x cuadrado. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner la integral, por ejemplo, de x cuadrado, diferencial de x, sobre 1 más x al cuadrado.
Recién teníamos la x sola, entonces cuando elegíamos esto como u, la derivada nos daba 2x y podíamos simplificar esa x. Pero ahora tenemos x al cuadrado. O sea que si yo lo elijo como u, la derivada es 2x, no puedo simplificar. Y yo elijo este denominador como u, la derivada me va a dar 2x, voy a simplificar una sola x. ¿Se entiende? No va a ser posible. De todas formas, uno siempre prueba. Dice, bueno, a ver, yo elijo esto como u, digo u igual a 1 más x al cuadrado, entonces el diferencial de u vale 2x diferencial de x. Entonces, el diferencial de u sobre 2x es igual al diferencial de x. Cuando sustituimos, resulta que tenemos el x cuadrado, todo esto lo llamamos u, pero el diferencial de x vale diferencial de u sobre 2x. Por lo tanto, el cuadrado con este se va y me queda x y me queda u. No puedo tener las dos variables al mismo tiempo. Entonces, esto está mal. No se puede hacer esta sustitución. Y acá viene lo interesante de esto. ¿Qué es lo interesante? Un método podría ser este que les planteo yo. A este x al cuadrado le sumo 1 y le resto 1. Y ustedes dicen, ¿qué es esto? Y 1 menos 1 es 0, se cancela. Pero también la suma es asociativa. Por lo tanto, si es asociativo, yo puedo asociar los dos primeros. Y este sería un común denominador para cada uno de los sumandos. Entonces yo esto lo separaría en x cuadrado más 1 sobre 1 más x cuadrado, diferencial, bueno, vamos a hacerlo así primero, menos 1 sobre 1 más x cuadrado, porque el denominador es el mismo. Entonces, tomo como un denominador y me queda el numerador que es todo esto. Cancelo y me vuelve a quedar la misma expresión original. Eso es un artificio matemático válido. 1 más x cuadrado y 1 más x cuadrado es exactamente lo mismo. O sea que esto se simplifica con esto. Entonces me queda, ¿qué cosa? La integral de 1. Diferencial de x menos la integral, como es una resta, recuerden que una de las propiedades era que la integral de la suma igual a la suma de las integrales, en forma genérica, en la resta es lo mismo, me queda el diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces separé en dos integrales, donde esta es inmediata, ¿qué cosa derivado da 1? La x. Menos, ¿qué cosa derivada me da 1 sobre 1 más x cuadrado? El arco tangente de x. O sea, la integral de esto es x, la integral de este es arco tangente de x, más la constante. Esto es lo que quiero que vean, que con pequeños artificios matemáticos, también se puede resolver una integral. Parece inmediata. Resolviéndolo de esta forma, lo separamos en dos integrales que son inmediatas. Y alguien me podrá decir, ¿y será cierto? ¿Estará bien eso? Bueno, lo único que tenemos que hacer es decir, y' igual. La derivada de x es 1, menos la derivada del arco tangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado, más la derivada de la constante, más 0. Y bueno, si yo saco como un denominador 1 más x cuadrado dividido en 1 es 1 más x cuadrado por 1 es 1 más x cuadrado. Menos 1 más x cuadrado y el 1 más x cuadrado es 1, por 1 es 1. Entonces el 1 con el menos 1 se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda x cuadrado sobre 1 más x cuadrado, que era la función que teníamos al principio. Con eso queda demostrado, siempre volvemos a derivar, la respuesta la derivamos y tenemos que obtener entonces lo que queríamos integrar, ese integrando, cuya primitiva es x menos arco tangente de x. Bien, no sé si fui demasiado rápido,
pero les estoy planteando diferentes formas de resolver integrales. Aunque acá no hicimos una sustitución de variable, intentamos una sustitución y no era, y el camino no era sustituir, sino un artificio matemático que me permite resolverlo de una forma un poco más sencilla. Ustedes me dirán, ¿y cómo me doy cuenta de esto? Y se dan cuenta porque ya hicieron 500 ejercicios, 50 de cada método. En general van a haber tantos ejercicios